a apagarlo y a encenderlo? ¿El coche o el teléfono? El teléfono, señor. Sí. ¿El teléfono es nuevo? No. ¿El coche es nuevo? No. ¿Se ha asegurado de introducir correctamente su número PIN? ¿Dónde está exactamente? Lo siento, señor. No se nos permite hablar de nuestra vida privada. Está usted muy, muy lejos, ¿verdad? Estoy viendo mi ordenador, señor. Por favor, explíqueme exactamente cuál es el problema. Porque soy algo así como policía. ¿Algo así? Yo diría que o se es policía o no se es policía. Me llamo Jun. ¿En qué puedo ayudarle? Se graban todas las conversaciones. Jun, ¿cree que dos personas pueden ser perfectas la una para la otra? Señor, yo... Normalmente hablo de estas cosas con Rhys, pero... bueno, también podría hablar con Stark, pero ya sabe. No lo sé. No Conozco a la tal Rhys y tampoco a Stark. Y ha de tener algún problema técnico para seguir esta conversación. Está bien. Técnicamente no es asombroso que yo esté en Los Ángeles y usted digamos, la India, dándome soporte técnico para un teléfono fabricado en China. Pero no le estoy dando soporte técnico, así que tendré que colgar. ¿Cree que puede saber cómo es alguien con solo mirarle a los ojos? Curiosa pregunta para una persona que se pasa la vida hablando con gente a la que no ve jamás. Buda nació en la India, ¿sabe? En Nepal. Actualmente es Nepal. ¿Me permite preguntarle qué es lo que busca? Señor, ¿Me está hablando con el manos libres? Sí, así es. Entonces daré el caso por cerrado. Usted no se llama Jun, ¿verdad? No. Me llamo Deepa. Un placer hablar con usted, Deepa. Lo mismo digo, detective Crews.